Dios les bendiga a todos los que se van conectando. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de entendiendo sueños y visiones, y este es el comienzo del curso de lo que vamos a ir estudiando poco a poco de la Escuela Profética Agua y Fuego. Y bueno, vamos a estudiar uno de los libros del autor John Paul Jackson. Él es un siervo de Dios que Dios usó poderosamente. Y bueno, parte de todo lo que él dejó está en la plataforma de Stream Ministry. Bueno, vamos a ir aprendiendo mucho de lo que el Señor nos dejó a través de este curso. Esto hace parte del nivel avanzado 3 de la Escuela Profética Agua y Fuego. Y bueno, vamos a ir avanzando poco a poco de lo que el Señor nos vaya enseñando en este día. Y bueno, vamos a llegar a la introducción. Bueno, en cada clase hay cosas que intrigan a los que son intelectuales y académicos, pero confunden a los que no son tan académicos. Y bueno, la idea es que llegar a un punto en el que podamos no solamente llegar a a la gente común, porque a la gente común quizás puede que satisfaga, digámoslo así, este tipo de cursos, pero entonces llega a los que son más académicos, dirán, de pronto no profundizaste mucho en esto o de pronto en lo otro. Sin embargo, el propósito de este curso no es dejarlos a todos contentos. El propósito del curso es brindarle a usted una base en la que usted pueda, digámoslo así, usted pueda seguir estudiando, tener una base sólida para que usted pueda de ahí para adelante, usted pueda seguir construyendo a través de eso. Entonces, muchos dirán que si no vamos tan profundo, muchos se aburrirán y muchos si son personas comunes que nunca han tenido en contacto con este tema de sueños y visiones, pueden también llegar a no estar contentos y la idea es que podamos llegar a un punto, a un equilibrio en el que todos puedan estar contentos en este curso. Bueno, entonces lo importante aquí es que podamos tener una mayor noción de la grandeza de Dios y cómo Dios nos habla a través de este medio, que son los sueños y las visiones. Bueno, la verdad es que estuve buscando mucho en internet y la verdad me di cuenta de que no hay mucho contenido que hable de manera de manera cristiana o de manera que a las personas pueda quedarle claro, dirigido a la luz de la escritura y de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el que estuvo más cerca, dice el, no, que hay muy poco contenido y bueno, lo mismo le pasó a John Paul Jackson, el que estuvo más cerca, digámoslo así, de poder entender que él conoció, dice que se llamaba Morton T. Sin embargo, él cometía un error, eh, digamos que él mezclaba la naturaleza interior del sueño con la naturaleza exterior. Y básicamente él decía que nosotros producimos los sueños dentro de nosotros y que nuestra alma es la que nos revela las cosas que debemos confrontar. Sin embargo, él admitía de forma poco clara que Dios era la fuente de los sueños. No lograba diferenciar entre el alma como fuente de revelación o Dios. Y este es un problema, porque la revelación no viene de parte de nuestra alma, sino que es Dios quien llega y quiere edificarnos, quiere transformarnos, quiere mantener una relación con nosotros y Él usará el medio, usará muchas veces los sueños para comunicarse a través de nosotros y Dios usa mucho este medio como son los sueños. A medida que vayamos avanzando más en el curso entenderemos cómo Dios habla y cómo poco a poco Dios va revelando todos estos misterios a través de la escritura. Y bueno, y vamos a entrar un poco de lo que son la terminología para los sueños y las visiones. Y nos vamos a encontrar con la palabra halom. Estas palabras hebreas están en los textos bíblicos y la palabra halom quiere decir hacer soñar. Esta palabra aparece para decir que el sueño fue provocado por un factor externo. Si pasas por alto este pequeño detalle, perderás información, como qué fue lo que causó el sueño, si algo me hizo soñar, qué me causó este sueño, qué fue eso. En este caso,
una fuerza externa provocó que yo tuviera ese sueño. Si algo me hizo soñar, algo detonó este sueño. Esto lo vemos en el caso del rey Nabucodonosor, cuando él se encontraba preocupado y dice que él empezó a tener sueños de lo que vendría a ser él se encontraba preocupado por el tema del reino y Dios vino y le dio un sueño a él que después no podía recordar, pero después era el de la figura, el de la estatua, de los diferentes materiales. La otra palabra que nos vamos a encontrar es la palabra gelón y tiene que ver con está relacionada con la capacidad de recuperarse luego de un sueño. Y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces los sueños pueden ser tan fuertes que puede alterarnos físicamente y al despertarnos puede que nos cueste entrar nuevamente a un estado normal o un estado de recuperación y ese sueño fue tan intenso que luego el sueño estábamos, digamos, alterados y nos produce en nosotros, digamos, inestabilidad y después nos cuesta volver otra vez a entrar como somos nosotros, digámoslo así. Este tipo de sueños afectan directamente no solamente el espíritu de la persona, sino que puede afectar directamente el alma y llegarnos incluso a perder nuestra compostura física. Son sueños que afectan. Entonces, esto le pasó a Daniel. Daniel tuvo que recuperarse de varios, cuando tuvo que recuperarse de ese sueño, experimentó un sueño. Entonces, el otro lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, y esta es la palabra que más común se consigue, es la palabra onar. Y sabemos que qué tipo de sueño es cuando analizamos las circunstancias, la ubicación geográfica, qué estaba cuando sucedió, cuál era la intención de esto. Esta palabra la vamos a encontrar relacionada en lo que ocurrió en el caso de José, cuando María y José Dios le dio la instrucción de ir a Egipto y de volver de Egipto. Dios envió un ángel y bueno, básicamente esta es la palabra que nos encontramos cuando Dios le da el aviso de que había muerto los que estaban buscando. A veces uno piensa, bueno, esto fue qué gesto, esto fue una visitación, fue un sueño, fue una visión, pero bueno, lo importante es que hay múltiples formas en que un sueño puede ser dado o puede ser usado. Y entre más entendamos de eso, mejor seremos interpretando los sueños. La siguiente palabra que vamos a revisar es la palabra halem, que quiere decir soñar. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Y este tema que vamos a entrar es muy, pero muy relevante y tiene que ver con los 5 propósitos por las que Dios envía un sueño. El primero lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 20, que tiene que ver como propósito detener el mal. Y muchas veces Dios usa este medio para evitar que cometamos errores. Esto cuando le pasó, le ocurrió cuando Abraham estaba cometiendo, digamos, había un rey que estaba enamorado, que se quedó con Sara, la esposa de Abraham, y vemos cómo Dios envió el sueño, no sé, creo que se llamaba Amalek, si no estoy mal el rey. Bueno, en fin, la cuestión fue que Dios le da al rey, Dios le da la información, le da el sueño al rey para que no se acueste con la esposa de su siervo Abraham, que no cometiera ese error. Entonces Dios muchas veces va a enviar un sueño para evitar que nosotros cometamos errores y así apartarnos del mal. El otro caso lo vemos en Génesis capítulo 28, cuando Dios nos revela su voluntad. Dios muchas veces usará el medio de los sueños para revelarnos cuál es su voluntad y hacia dónde quiere guiarnos. Génesis capítulo 28. Y es importante porque Dios muchas veces va a mostrarnos su voluntad a través de los sueños. Los sueños son un medio común por el cual Dios
muestra sus planes y sus propósitos a su pueblo. Génesis 28. Y vemos cómo en este caso Dios se le aparece a Jacob, se le aparece a Jacob y le confirma así el pacto que Dios había hecho con su padre Isaac y con su abuelo Abraham, confirmándole el pacto y las cosas que acontecerían después de eso. Él tuvo un sueño estando en, en él tuvo un sueño cuando se encontraba en Aram, en Berseba, perdón, y bueno, y él descansó allí y él puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y dice que soñó un sueño y veía que ángeles de Dios subían y descendían por una escalera. Bueno, ahí Dios le revela su voluntad y lo que vendría y confirmaría el pacto. El otro caso que vemos donde Dios usa los sueños es para animarnos. Y esto lo vemos en Jueces capítulo 7. Cuando Dios le revela a través de un sueño a uno de los ejércitos de los madianitas, digamos que Gedeón se encontraba desanimado o no sabía si realmente, no sabía, estaba un poco indeciso, digámoslo así de esta manera, se encontraba indeciso si atacar o no al pueblo de Israel, y él toma la decisión. El Señor le dice que vaya y mire, que llegue a las tiendas del pueblo, a las tiendas de los madianitas. Él no sabía si atacar a los madianitas, y entonces dice de que él fue y se encontró que estaban hablando uno de los madianitas en las tiendas. Y bueno, dice de que en ese momento se encontraban que estaban hablando una conversación de un sueño que habían tenido, en el que veían de que un pan de cebada rodaba y golpeaba la tienda. Y entonces vemos cómo él, el uno le interpreta el sueño al otro y le dice, no, esto es la espada de Gedeón. Básicamente Dios le estaba confirmando eso y era para animarlo. Muchas veces Dios enviará un sueño para animarnos y ayudarnos a que podamos seguir avanzando en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y ese es uno de los propósitos fundamentales por los que Dios envía el sueño. En Génesis capítulo 37 vemos el otro caso, que es cuando Dios decide revelarnos el futuro. Y esto es lo que le ocurrió a José, el sueño de José, cuando vemos de que Dios le muestra a José los sueños en el que veía en el que sus hermanos y sus padres se inclinaban ante él, y Dios le estaba revelando lo que acontecería en los años posteriores, de que él sería gobernante de Egipto, pero él todavía no había entendido de manera parcial el sueño y cómo era el propósito de Dios a través de ese sueño. El otro caso lo vemos en Mateo capítulo 1, es lo que hace Dios muchas veces, lo vemos en el caso de María y José, cómo usa Dios este medio para darnos instrucciones. Cuando Dios le dijo que fuera y volviera, porque buscaban al niño para matarlo. Bueno, y entonces aquí tendremos los 5 principales propósitos para entender los sueños y las visiones. ¿Por qué Dios envía estos sueños? Entonces, cuando nos toca interpretar, nos vamos a encontrar con estos 5 principales propósitos. Puede ser detener el mal, revelar la voluntad de Dios, animarnos, revelarnos el futuro o darnos instrucciones o dirección. En uno de estos casi siempre se ubican los sueños, casi siempre que recibimos de parte de Dios. Ese es como que la mayoría, las 5 principales propósitos por la que Dios envía un sueño y que vemos en la Biblia. Entonces, cuando usted puede identificar el propósito, ya es más sencillo. Usted entiende por qué Dios le envió el propósito, por qué propósito envió Dios ese sueño a alguien,
le será más fácil interpretar el sueño. Bueno, y vemos de que no es solo un sueño, los sueños no son cualquier cosa, los sueños no son cosas simples, como a veces muchas de las personas dicen, no, eso es solo un sueño, y es que si permanecemos en ese pensamiento jamás adquiriremos entendimiento completo de lo que se necesita para entender totalmente el mundo invisible. Y lo otro que vemos es que los sueños proceden del mundo invisible. En el mundo invisible nos encontraremos con dos naturalezas, lo que es eterno y lo que es inmortal. A veces en la escritura se borra, a veces en algunos textos que en las traducciones más recientes se borra la diferencia entre lo eterno y lo inmortal. Por ejemplo, los ángeles, los seres humanos, si es que llegan a la vida eterna, serán seres inmortales. Dios, por el contrario, Dios es eterno. Dios ha existido, no tiene un pasado, no tiene un presente, no tiene un futuro, Él solo es. En cambio, los seres, como los ángeles y todas las criaturas que Dios ha creado, tienen un principio, que fue el momento en el que fueron creados. Y la mayoría de las criaturas no tienen un pasado antes de haberse creado. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un pasado antes de ser creados. Antes de ser creados por Dios no tenemos ningún tipo de información es antes de eso. Lo otro es que los sueños no son algo lógico y hay gente que dice que no cree en los sueños porque como no es algo que puede, como no son tangibles, pero el hecho de que algo no sea tangible y el hecho de que no lo vea no quiere decir que no sea una realidad o que no pertenezca. eh, Ellos pertenecen a una realidad mucho más elevada que es el mundo espiritual y tienen una naturaleza eterna, los sueños. Por lo cual, si algo tiene una naturaleza eterna y si algo pertenece al mundo espiritual, en este caso, esto hace parte de Dios, viene de Dios, esto quiere decir que es superior a lo temporal y a la luz de la eternidad. Entonces estamos en algo que es superior a este mundo físico, que es incluso mayor a la luz de la inmortalidad, ya que proceden de Dios y Dios está por encima de todo. Esto es con los sueños que provienen de parte de Dios. Después hablaremos de los sueños que no son de parte de Dios. Lo otro que vemos aquí está en Job 33, dice que revela la creencia general de la cultura hebrea en cuanto a los sueños. Y en Job 33, 15 y 18 dice que en 14, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando adormece sobre el lecho, y entonces le revela el oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Vamos a entrar en el tema de la percepción de los sueños en el Antiguo Testamento. Y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que quiere decir este texto bíblico de Job 33. Y nos damos cuenta de que es posible que Dios hable. No vemos que sea el alma la que descubre lo que me sucede o que el alma es quien descubre lo que sucederá en el futuro, sino que es Dios el que habla y al hacerlo, Él abre el oído de los hombres. Otra versión dice de que abre la mente de los hombres, Él habla a la mente de los hombres y Él señala el consejo. En hebreo dice que lo sella, que esto quiere decir que Él lo pone como en un contenedor, así como para que tú puedas, digamos, verlo, pero no puedes entenderlo. También quiere decir que su cumplimiento está garantizado. Esto sucedía mucho como cuando el rey le daba una carta a un súbdito para que lo enviara a una persona y tenía el sello real y el hecho de que estaba sellado quiere decir que su cumplimiento estaba garantizado. Entonces era un documento real. Así, los sueños son como eso, como documentos que vienen de la realeza, de parte de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo otro es que por un lado Dios nos instruye y nos dice lo que va a suceder, pero por otro lado Dios a veces impide que recordemos el sueño para protegernos del orgullo. Porque si recordásemos lo que nos dijo,
andaríamos por ahí contándole a todo el mundo lo que Dios va a hacer con nosotros de forma arrogante, como lo hacía José en Génesis. Entonces, una de las cosas es que Dios nos previene del orgullo al ocultarnos el sueño, al revelarnos el sueño y ocultarnos el significado. Por eso se necesita madurez para, en la medida que vamos madurando, vamos a ir entendiendo y adquiriendo más sabiduría para poder entender el misterio. Mire que cuando ya José pudo madurar, él pudo cumplir el sueño. Por eso Dios quiere que nosotros mostremos carácter a la hora de recibir mensajes de parte de Él. Lo otro que vemos es que Dios nos da sueños y los sella o señala para que pasemos por diferentes situaciones difíciles, pero luego nos da otros sueños donde dice que nos cosas que evitar y nos alerta acerca de personas que vendrán a hacernos daño o de lugares o calles donde debemos tener cuidado. De otro asunto, porque a veces Dios permite de que nos enteremos de cosas que podemos evitar, accidentes o situaciones que Dios quiere que estemos apercibidos. El autor revela de que el autor de este libro, él cuenta de que él tuvo un sueño en el que Dios le hablaba. Dios tuvo un sueño en el que veía un accidente de automovilístico y dice que la camioneta, veía que una camioneta le adelantaba y cuando se dio cuenta en el sueño, todos los carros que venían ahí se estrellaron, incluso el de él. Al día siguiente, cuando se despertó, dice que se vio en la misma carretera y estaba lloviendo y todo en las mismas condiciones. Y él pudo darse cuenta, recordó el sueño que había tenido la noche anterior, y en ese momento pudo tomar cartas en el asunto. Muchas veces Dios va a enviar el sueño para evitarnos las trampas que el enemigo nos está enviando y que está planeando para en contra de nosotros. Los sueños, otro asunto es que los sueños son claramente vías que Dios usa para comunicarse con nosotros, aun cuando el ser humano no entienda la lógica o lo racional de esto. Muchos dirán que los sueños son irracionales, pero en realidad los sueños tienen una lógica mucho más elevada que la de nosotros. Imaginemos la comparación de un adulto con la de un niño de 3 años. Un adulto podrá tratar de explicarle algún asunto a un bebé, a un niño de esa edad, pero aún así hay cosas que él no va a comprender, aun cuando trate de ser lo más claro posible. Entonces, hay cosas que Dios no va a poder, no, no es que no quiera, sino que Dios se da cuenta de la incapacidad de nosotros en cuanto al tema de poder entender, digámoslo así, los pensamientos de Él. Estamos viendo una lógica superior a la de nosotros y hay cosas simplemente que Dios nos revela y otras que simplemente Dios decide guardarnos, y el hecho de que todo esto Dios lo hace porque nos ama, y debemos entender que aun cuando aunque nosotros no comprendamos lo que Dios está intentando hacer en medio de todo esto, hay una lógica superior en todo lo que se hace. Lo otro que vemos aquí es que Dios protege al hombre del orgullo señalando o sellando el mensaje, y luego le dice algo interesante: Dios detiene el alma del sepulcro. En otras palabras, Dios, que todo lo sabe, mira las trampas que están puestas en el futuro, las fosas que ha cavado el enemigo, y te da un sueño para ayudarte a evitar esas trampas. Con eso terminamos el análisis de Job 33. Entonces vamos a ver diferencias entre lo que son los sueños y las visiones. Dice en Números 16, dice: Oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Y aquí vamos a darnos cuenta básicamente de las diferencias que hay entre los sueños y las visiones. Dios se manifiesta en nosotros en una visión. Eso es algo importante, ya que nos dice que las visiones son más claras que los sueños. Esta es la primera indicación que tenemos de que existe una clara distinción entre los sueños y las visiones. Las visiones son más claras que los sueños.
Lo segundo dice es que hablaré con él en sueños. Dice que Jesús usaba parábolas para hablar y Dios tiene una manera diferente de hablar. Dios usa parábolas. Jesús usaba parábolas para hablarse, dirigirse a las personas y vemos cómo los discípulos podían entender cuando aprendieron a caminar con él, pudieron entender cómo Jesús hablaba hasta un punto que decía al Señor que ya entendemos. Y es porque Dios le ha dado a sus discípulos, a nosotros, las llaves del reino para poder entrar y comprender todos esos misterios. Nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos entender esos misterios que Él ha dado por medio de su palabra y que Dios, que estas en parte de la eternidad y que proceden de Dios. Jesús les decía que aquellos que le habían sido dadas las llaves del reino de Dios para entender los misterios del reino, pero el resto de la gente no, porque los discípulos tenían ojos que ven y oídos que oyen. Jesús les hablaba de maneras que ellos entendían, pero velaba y ocultaba sus mensajes con metáforas, símbolos para presentar cosas. Y vemos como Dios muchas veces en las parábolas, el propósito de las parábolas no es explicar algo. Mucha gente dice, no, es que Jesús usaba parábolas para explicar las cosas. No, Jesús no usaba las parábolas para explicar las cosas. Jesús usaba parábolas para ocultar el mensaje, para ocultar el misterio, para que viendo no lo entendieran, viendo y oyendo tampoco lo pudieran captar. Y a veces Dios va a hacer eso en los sueños. Dios va a usar esas figuras como parábolas para enseñarnos cosas, pero si usted entiende cómo Dios habla, cómo Jesús habla, usted va a entender que muchas veces Dios va a poder usar metáforas, sombras, y al usar estas sombras te revelará cosas que quieres que sepas. Ahora, ¿qué significa manifestarse? ¿Qué quiere decir? Que Dios revelará todo este asunto. Dios quiere que sepas todo, o sea, va a dejarte las cosas claras. Esto lo hace la visión, mientras que Dios en los sueños, en los sueños va a ocultarte cosas, en las visiones Dios te lo va a declarar abiertamente. Entonces vamos a darnos cuenta con lo siguiente y vamos a ver que cuatro cosas importantes en este tema de los sueños y nos vamos a topar con estas cuatro cosas. Por un lado vamos a tener lo que son los sueños falsos y por el otro las falsas interpretaciones. Ambas tenemos que tener mucho cuidado. En Jeremías 23 dice que Dios nos alerta contra los sueños falsos y los equipara con la falsa profecía. Fíjate en la relación entre sueños y profecías. Existen sueños que tú mismo produces y te los causas. Sucede cuando quieres que algo suceda y en este caso puedes hacer que lo tengas un sueño y darle el significado que tú quieres cuando en realidad no es verdad. Estos son sueños mentirosos y sueños falsos. Es como tomar la profecía para otra persona y quererla aplicar para tu vida. Lo otro que vamos a encontrarnos son las falsas interpretaciones y Zacarías critica severamente la interpretación vacía ofrecida por practicantes del ocultismo, como la nueva era y todo este tipo de cultos que ellos vienen y dicen que pueden interpretar el sueño. Por ejemplo, los que usan el psicoanálisis, todos los que usan su alma para interpretar. Tú le puedes llevar tu sueño al enemigo para que te lo interprete y este sueño que Dios te da se lo llevas a Satanás para que él te lo interprete y él te va a dar su propio significado, pero a través del árbol del conocimiento del bien y el mal. Lo otro que vamos a encontrarnos es de esta parte de falsas interpretaciones, nos vamos a encontrar con la interpretación que es almática. La interpretación almática, el enemigo ha tratado de enseñar la idea de que el conocimiento es el camino a Dios, pero no conocerlo a él personalmente, sino tener información sobre Dios. En el árbol del conocimiento del bien y el mal, el saber cosas sobre Dios se presenta como el camino a Dios. Entonces, cuando usamos interpretación del alma, es el alma, la del ser humano, la que interpreta y no el Espíritu de Dios. Y por eso podemos cometer grandes errores. Tenemos que aprender a seguir la guía y la instrucción del Espíritu Santo en cada una de estas, a la hora de interpretar sueños y visiones. Lo otro que nos vamos a encontrar es el tema de los sueños oscuros. Los sueños oscuros
tienen que ver con lo que estábamos hablando también con los sueños falsos. Muchos de los sueños oscuros, y más adelante vamos a estar hablando acerca de este tema de seres que tienen que poseer menos luz, están en tinieblas, en profundas tinieblas, las tinieblas de afuera. Son seres que están operando desde el punto de vista de las tinieblas y cuando llegan a un sueño, viene esa influencia en el sueño, puede que el sueño venga de parte de ellos. En el sueño, los sueños vamos a encontrar que hay sueños que vienen de parte del enemigo o hay influencia demoníaca. Puede que el sueño venga de parte de Dios, pero hay influencia demoníaca ahí, o hay demonios observando lo que va a suceder en el sueño. Todo eso tenemos que, todo eso tenemos que observarlo a la hora de interpretar. Entonces, hay sueños que son oscuros que provienen de nuestra alma y hay sueños que son oscuros porque tienen influencia de parte de los demonios. Por eso se ven oscuros. Usted ve que los sueños son, por ejemplo, que se ve de noche, que los sueños se ve que no hay colores tan claros, resplandecientes, sino que no parece que fuera de día, sino que se ve como oscuro. Esos sueños probablemente puedan que sean del alma, puede que sea un sueño falso, puede que venga de parte del enemigo, o puede que sea el enemigo influenciando, esté observando lo que va a ser, lo que está a punto de suceder. Todo esto tenemos que estar cuidadosos para verificarlo, para no cometer errores. Y seguimos avanzando. Bueno, algunas de las palabras hebreas entre sueños y visiones nos vamos a encontrar con la primera palabra hebrea. Una de las palabras hebreas empleadas en el Antiguo Testamento se llama esmejasa y se usa cuando algo aparece o algo puede aparecer es como cuando aparece una pantalla de televisión. Esto puede aparecer frente a nuestros ojos como si fuera un holograma, pero real, proyectado mecánicamente, no proyectado mecánicamente. Una criatura espiritual puede aparecer frente de ti. Entonces, básicamente es ese tipo de visiones que tenemos cuando, por ejemplo, cerramos nuestros ojos o cuando tenemos ese tipo de visiones, bueno, esa. La otra que vamos a encontrarnos es la gestión, la palabra gestión, y es una revelación que sucede por medio de sueños cuando sueñas un evento futuro. Otra palabra, otra palabra que nos vamos a encontrar es la palabra raá, que quiere decir ver o fijarse en algo. Es como cuando Dios nos permite que nos lleva y nos enfoca hacia algún objeto, hacia alguna cosa. Bueno, esa palabra se emplea ahí. Otra palabra que vamos a darnos cuenta es la palabra optasía, que quiere decir ver una aparición o una vista o una visión. La otra palabra que nos vamos a encontrar es la palabra órasis, es una aparición lateral. Es cuando Dios quiere, por ejemplo, que estamos como en un modo observador y Dios permite que veamos las cosas desde otro punto de vista. La palabra hebrea hasa significa revelación o predicción del futuro, ver algo que no ha sucedido que va a suceder. Esta es otra palabra bastante común y tiene que ver con los asuntos proféticos. Otra palabra que nos vamos a encontrar es la palabra maré. Al investigar esta palabra te das cuenta que es exclusivamente cuando aparece sobrenaturales como brillo fluorescente. Esto cuando muchas veces aparecen ángeles o seres sobrenaturales. Bueno, esta palabra aparece allí muchas veces en la escritura. La idea es que, la idea es que estamos mostrándole cada una de estas palabras para que usted más adelante usted pueda tener un conocimiento más amplio y pueda usted relacionarlas con, con la escritura y buscarla con las concordancias, con la concordancia Strong y pueda usted seguir avanzando, estudiando y escudriñando y así pueda adquirir más sabiduría acerca de este tema. Entonces encontramos la otra palabra roe, que quiere decir tener visión de las cosas, y la otra palabra con que vamos a encontrarnos es la palabra orama, que es algo que ha sido puesto para ser visto. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a ver la reacción frente a los sueños y las visiones. Y muchas veces en el pasado, o bueno, también pasa actualmente, muchas veces cuando las personas reciben una revelación o reciben un sueño o algo así, o cuando usted está interpretando el sueño, muchas veces va a ocurrir lo que es la ridiculización, la gente va a querer hacerle quedar mal, decir, ridiculizar su trabajo, o hacer
o no valorar eso. La otra va a ocurrir a veces lo que es la oposición violenta. Mucha gente no está de acuerdo con esto y se va a oponer violentamente. Sin embargo, la tercera ocurre cuando la aceptación por el alto grado de evidencia, cuando se cumple lo que está dado, que es lo que hablamos, es que muchas de las cosas que están ahí se cumplen. Y las reacciones inadecuadas ante los sueños y las visiones incluyen como el miedo, el rechazo, el desprecio, los malentendidos, el darle el menos valor que del que tienen. Esto pasa muchas veces. A veces las personas no valoran los sueños o no valoran las visiones, entonces pierden esa capacidad, ya que no, cuando ignoras, vas perdiendo, vas ignorando, a medida que tú vas ignorando los sueños o vas ignorando las visiones, en la medida que haces esto, lo que hace es ir perdiendo poco a poco la capacidad. La forma más rápida de perder la habilidad en los sueños es ignorar los sueños. Dice que no los pierde por completo, pero dejarás de recordarlos. Llega un momento en que ya no recuerdas si tuviste un sueño. Honramos a Dios cuando valoramos los sueños y visiones que vienen de Él. La manera de valorarlo es dedicarle tiempo, procurar entenderlo, tratar de tomar acciones al respecto, tratar de entender su mensaje y evaluar su impacto en tu vida y tratar de entender la causa o razón por la que fue dado y luego tratar de responder a eso. Vamos a entrar a lo que son la introducción a las visiones. En primer libro de Samuel 9:9 dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. En una visión una persona mira el reino espiritual y percibe cosas sobrenaturales, y esto puede suceder mientras estás despierto, durante el día. No es correcto asumir que los sueños suceden en la noche y las visiones en el día únicamente. En Daniel 10:7, él tuvo visiones y estando despierto en el día. También podemos ver en Hechos 9:7 que las visiones no solamente suceden durante el día, y también, ya que pueden suceder también durante la noche, incluso cuando estás durmiendo. Esto lo podemos ver en Génesis 46, capítulo 2, en Números 12, en Job capítulo 4 y en Daniel capítulo 4. Lo que ocurre es que nuestros sentidos naturales pueden experimentar el mundo invisible del espíritu durante una visión. Las visiones trascienden el tiempo y el espacio. Una visión puede ser tan palpable que se hace difícil distinguirla de la vida real. En los inicios de la iglesia, en el libro de los Hechos, los cristianos estaban familiarizados con las manifestaciones de Dios. Las visiones y las declaraciones proféticas eran algo común. Lo sabemos por la evidencia del Espíritu Santo empoderando a las personas, en especial luego del Pentecostés. El Espíritu Santo inducía experiencias en los primeros cristianos. Los cristianos de la primera iglesia tenían muchos sueños, visiones y visitaciones angelicales. Sabemos que la visitación de ángeles era algo común por el caso de la sirvienta que fue a la puerta a recibir a Pedro. Ella vio a Pedro, pero pensó que era el ángel de Pedro. ¿Por qué pensó eso? Porque era algo común y ellos sabían que cada persona tiene un ángel, por lo menos uno, asignado a esa persona. La sirvienta regresó a la casa a decirle que todos que salgan a escuchar del mensaje del ángel. Mira que ella no podía percibir todavía, no se había dado cuenta de que era Pedro. Distinguía y confundía a Pedro con el ángel de él. Entonces, una visión puede ser tan palpable que se hace difícil distinguirla de una en la vida real. El apóstol Pedro experimentó esto con una visitación angelical en Hechos capítulo 12. Pedro vio un ángel mientras estaba en la cárcel y lo siguió y sin saber que todo eso es una experiencia, toda esta experiencia era real, pensó que todo esto era una visión. La idea de que las visiones son muy realistas es algo bíblico. Puede llegar a confundirse con por unos momentos de si estás en una visión o en la vida real. ¿Por qué Pedro pensó de que estaba en una visión? Porque era muy realista y era improbable que esté sucediendo en verdad. Las puertas estaban abriendo solas para dejarlo salir. Esto nos lleva a otras preguntas. ¿Cómo es que se abrieron esas puertas si eran de metal? O Pedro está mirando un ángel y algo tangible empezó a abrir las seguridades de la puerta. O había algún mecanismo físico que fue abierto. Algo tuvo que moverse en esa cerradura. Pedro vio al ángel, pero no veía qué era lo que estaba abriendo las puertas.
pero ese algo era suficientemente tangible para mover las puertas y sus componentes. Hay cosas que no pueden sentir ni ver, pero es tan real que inclusive la esencia de la materia se mueve ante su presencia. Lo que quiera que eso sea es superior a la dimensión en la que estamos. Bueno, gloria a Dios, vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. Y bueno, seguimos en la clase que viene con este tema. Y bueno, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta luego.